Muy buenos días, bienvenidos todos a nombre de APMEC, Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas. Les doy la más cordial bienvenida a este encuentro. En este caso estamos justamente reunidos para hablar de agua y la propuesta constitucional, alertas desde la producción sostenible de energías y alimentos. El objetivo de esta instancia es dar una mirada en profundidad con distintas visiones respecto a ¿cómo se usa el agua actualmente? ¿Cuál es la importancia para distintas actividades, para la vida humana, para la seguridad, para los alimentos, para la producción de energía? Y justamente para eso vamos a tener dos bloques muy interesantes en los que vamos a abordar en la primera instancia algunos usos, funcionamiento, cómo funcionan los derechos de agua, por ejemplo, cuál es la relevancia que tienen. Y en el segundo vamos a dar una mirada en profundidad respecto a los cambios que se proponen en el texto constitucional. ¿Qué cambios implicarían en la práctica? ¿Qué cosas serían distintas? ¿Qué complejidades? ¿Qué beneficios podría traer eventualmente? Son algunos de los temas que vamos a abordar. Para ya ir directo al grano, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del primer bloque que nos van a dar a conocer la realidad de su sector. Vamos a tener también un tiempo para poder conversar con ellos. Desde ya los dejo invitados a que puedan enviarnos sus preguntas, comentarios en la cajita de chat que pueden encontrar abajo de la pantalla. Vamos a comenzar en esta oportunidad, los vamos a saludar, luego vamos con sus exposiciones, con Jimena Latrat, coordinadora de Juntas de Vigilancia del Maule, directora también ejecutiva de ADD Consultorías. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Bárbara, muy buenos días a todos también, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a José Luis Fuentes, profesional del Departamento de Estudios y Desarrollo de la Sociedad del Canal de Maipo. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos atentos. Bueno, vamos a comenzar. Le damos la palabra en esta oportunidad a José Luis Fuente para que nos cuente de su sector y todo lo que ya habíamos anticipado. Nos quedamos contigo, José Luis. Muchas gracias. Usted me comenta si se ve bien. Se ve perfecto. Perfecto, estamos bien entonces. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a compartir un poco la historia de la Sociedad Canal de Maipo, que es bastante oculta, pero estaba muy presente en todo el desarrollo de tanto de Chile como de la ciudad de Santiago. La idea en esta oportunidad es poder hacer una presentación respecto a todo lo que es la historia de la sociedad, cómo se ha desarrollado, las características generales que tiene esta y a su vez todo lo que significa la generación de pasada que ha desarrollado por más de 100 años dentro de la organización. Déjeme ver si puedo pasar la siguiente. Ahí sí. La Sociedad Canal de Maipo está ubicada en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, extrae sus aguas en el río Maipo, la primera sección de este río. Posee más de 308 kilómetros de canales que son jurisdiccionales, ¿cierto? Más cerca de 100 a 150 kilómetros en el cual cooperamos a los asociados para poder hacer un buen reparto y gestión del recurso. Pasamos por un sinfín de comunas y a su vez 29 comunas de la región metropolitana específicamente tenemos afección hacia ella y aparte tenemos más de 2.250 asociados, ¿ya? Estos 2.200 en algunos casos hay un asociado como uno solo, pero tras de él hay una comunidad en la cual pueden ser 30, 40, 60, 80 personas. Por ende, la cantidad de poseedores de derechos en el fondo se multiplica por bastante, ¿ya? Para tener claridad. No son 2.500 personas, sino que son asociados con muchos derechos. Principalmente tenemos caudales que van variando, ¿cierto? Tanto en verano como en invierno. Como todos pueden ver, el aumento de los cauces en el verano es mayor. Y somos pioneros en lo que es riego y energía. Estamos ubicados, como podemos ver aquí, en la ciudad de Santiago, específicamente en la cuenca del Maipo, entre el río Mapocho y el río Maipo, y que es una cuenca bastante grande, de 15.000, casi 15.200 kilómetros cuadrados. Los orígenes. Volver atrás, ¿cierto? Los canales que existían dentro del valle se remontan antes de la llegada de los españoles, pero una vez que llegan los españoles y se les ceden ciertos territorios para que ellos se hagan cargo, se les obliga, ¿cierto? En el Cabildo 1548 a los hacendados a hacerse cargo de estos canales y hacer todas las mejoras correspondientes en la ampliación, la mantención y la tecnificación que existían en este valle. Desde esa época ya existe la obligación de los privados para poder hacerse cargo de los canales y mejorarlos en buenas condiciones. A medida que sigue avanzando la ciudad de Santiago, sigue creciendo, y podemos ver que la ciudad crece de tal manera que el agua que se porteaba al río Mapocho se veía complicada para el tema sanitario. Esto es lavado directamente de los alcantarillados que existían en la época en la ciudad de Santiago. No hay que olvidar que el agua
potable lo tomaban de la quebrada Ramón, ¿cierto? En el sector de Peñalolén, sector de La Reina. Por ende, se desarrolla un sinfín de proyectos, los cuales de 1777 fue interrumpido, pero para terminar digamos, el que hoy día conocemos como Canal San Carlos, se desarrolla a partir de 1808 aproximadamente, mandatado por José Miguel Carrera, y posteriormente lo termina Bernardo Higgins. En la acta acá originales, finales, está firmado por Bernardo Higgins, o sea, desde esa misma época. Aquí podemos ver el trazado en esta presentación, desde el Maipo a llevando agua hacia el Mapocho. Tenemos como organización más de 195 años. Esto es del 5 de julio de 1827, cuando se le entrega la potestad a esta compañía, porque no existían asociaciones o cualquier otro tipo de organización, como una compañía, y de ahí viene el nombre, Sociedad del Canal de Maipo, donde privados se hacían cargo de la administración de bienes públicos y posteriormente pasaron a ser privados y privados, tanto los canales como los derechos de agua. ¿Ya? Esto todo mandatado y liderado por el ingeniero Domingo Izaguirre para formar y ya estructurar plenamente a la organización el 5 de julio de 1827. Ahora, este 5 de julio cumplimos 195 años a cargo de la organización. Siguiendo un poco respecto a la infraestructura, nosotros, si ustedes ven en esta diapositiva, podemos ver los canales, ¿cierto?, de toda la organización, que son los 308 kilómetros rodeados por el río Mapocho, el río Maipo, en los cuales la ciudad se ha ido forjada, ¿cierto? Hemos visto que la ciudad ha tomado la forma de los canales originales desde 1827 en adelante, ¿cierto?, y los nuevos canales que se fueron desarrollando. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la calle Irarrázaval. Ustedes ven que la calle Irarrázaval, cuando uno va bajando, por ejemplo, hace una curva, y uno dice, ¿por qué teniendo toda una planicie llevó una curva? Pero específicamente era porque seguían el cauce. Lo vemos también en Tobalaba, en la avenida Izaguirre, etc. Y en un sinfín de otras avenidas dentro de la ciudad de Santiago. O sea, la ciudad se adaptó a los canales existentes en este desarrollo. Las funciones que tenemos: el porteo de los derechos de agua. Las asociaciones de canalistas o las OUA, ¿cierto?, organizaciones de usuarios de agua, tienen la obligación de portear los derechos de agua de los asociados, los poseedores de derechos. Podemos generar producción de pasada, generación de pasada, ¿cierto?, como lo estamos haciendo por más de 100 años. Cooperamos en la evacuación de aguas lluvias, en el transporte también de aguas sanitarias y a otras industrias que lo necesitan dentro de los mismos cauces y de los cursos que tenemos desplegados dentro de la ciudad de Santiago. A su vez, tanto en canales que no están recubiertos o en canales dentro de terceros, comunidades o específicamente en algunos predios, ¿cierto?, se puede realizar la recarga de acuíferos, o sea, por llenar los acuíferos. Y en algunos casos funcionan de almacenamiento nocturno o envases temporales para mejorar la gestión del recurso. Esas son algunas de las tantas funciones que tienen las asociaciones de canalistas. Como podemos ver, aquí vemos una Bocatoma, que es una reconstrucción después de una gran avenida en 1911, se reconstruye la Bocatoma original, y podemos ver que en definitiva la técnica ha sido tan depurada desde tiempos antes digamos, yo creo que desde tiempos pretéritos, antes de esta misma organización, que al día de hoy podemos ver la misma Bocatoma en igual condición. A lo más se le ha puesto motorización, electricidad, etcétera, etcétera. Por ende, ha permitido que el agua fluya y haya aportado al desarrollo de la ciudad de Santiago. Se han desarrollado múltiples infraestructuras. Ahí podemos ver un desarenador que está en el sector de Casas Viejas, en Puente Alto, y podemos ver la cantidad de arena que se extrae dentro de la misma, dentro del mismo cauce, y eso directamente para no llevarlo a los canales dentro de la misma red, o que permitan o influyan o molesten, entre comillas, al regador, que es el usuario último, ¿ya? Tenemos un clarificador, en este caso específicamente para mejorar la calidad del agua para la central hidroeléctrica de Planta Florida. Nos toca desarrollar, gracias a todos los productos digamos, los ingresos monetarios, entubamiento dentro de la ciudad de Santiago, que no ha sido financiado por ningún estamento público, directamente con fondos propios. Nos toca hacer revestimiento, como por ejemplo en este caso en un canal San Carlos, el cual mejora el escurrimiento, mejora la gestión, mejora la pérdida por infiltración o evaporación. Las limpiezas y mantenciones, limpieza en Bocatoma, limpieza en canales, se extraen toneladas de material. Acabamos de terminar ahora la limpia que se hace una vez al año por solo 15 días, o sea, es un despliegue enorme que se debe hacer con un sinfín de personal para poder desarrollar la actividad que nosotros realizamos. Pero lo que nos convoca en definitiva aquí es poder mostrar que toda esta infraestructura, toda esta gestión que se ha hecho durante estos 195 años es llegar a la hidrogenación. En 1896,
desde esa fecha el ingeniero Luis Lagarrigue comienza a ver el potencial que existía en la infraestructura de la misma red de canales, de poder hacer generación en los mismos canales. Y para ello, aquí se ve el tendido eléctrico, es específicamente la Central Florida, que más adelante se las voy a mostrar, era únicamente para el tendido eléctrico para los tranvías de la época. ¿Ya? Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se transportaron, con gran esfuerzo, obviamente con la tecnología del minuto, los transformadores de las instalaciones, y se tuvo que realizar un nuevo canal. En este caso, podemos ver ahí, hay una cámara de carga en la parte alta y unas tuberías que bajan hacia la central. Pero para hacer esa tubería de entubamiento, esa generación, se tuvo que construir un nuevo canal, que lo podemos ver en esta diapositiva en color naranja. El trazado original o San Carlos Viejo era la línea celeste, que va paralela a la naranja. Y la naranja, la única característica que tenía que era ir tomando cota para tener una diferencial de cerca de 100 metros de altura, para poder hacer la generación. Ahí vemos las instalaciones, el cual se requería mucho personal, ahí había una población completa. De esto ya no existe nada, digamos, de la población, pero la planta Florida hasta el día de hoy, que la podemos ver aquí, en el complejo Florida, tenemos Florida 1, en la parte baja, Florida 2, que es la central que está al centro de la diapositiva, más arriba tenemos Florida 3, y el Rincón es un complejo de centrales que se ha permitido gracias a la mantención y cooperación de los canales existentes, ¿ya? Podemos ver que, por ejemplo, esta diapositiva 1924 y la siguiente están las instalaciones en igual condición, lo que se ha hecho un gran esfuerzo de parte de la sociedad, de la organización, de mantener esta infraestructura. Al día de hoy, una de estas máquinas sigue operativa para cuando existe más agua de la factible a generar, se utiliza. Pero obviamente la ineficiencia de la tecnología de la época no nos permite hacerla operar siempre, pero estaba operativa. En definitiva, la generación lleva por más de 100 años. Para nosotros, los ingresos derivados de la generación eléctrica han permitido la mejora, la mantención y la conservación tanto de los canales, que son canales de regadío, como toda la infraestructura por más de 100 años, respecto a la misma generación, también a toda la infraestructura, como les comentaba anteriormente. Además de generar energía limpia en forma sustentable, la Central Florida hoy aporta indirectamente a la actividad agrícola muchos aportes, recursos, ¿cierto?, para poder hacer todas las mejores mantenciones para un transporte seguro y eficiente del recurso a los titulares de los derechos de agua. Como conclusiones, para ya ir terminando, podemos ver que el riego agrícola, los canales que se construyeron ya muchos años, permiten una producción agrícola para el abastecimiento de alimentos para la ciudad de Santiago, que son digamos, de la mesa, desde el huerto a la mesa, o sea, inmediatamente tenemos disponibilidad de esto gracias al riego. Tenemos generación de empleo durante todo el año, la actitud agrícola de la zona principalmente es hortícola, ¿cierto? Y lo que son praderas, o sea, alfalfa y otros tipos de cultivos, más que frutales específicamente, lo cual genera mano de obra. El abastecimiento de agua potable para la ciudad de Santiago, para la sanitaria y otras pequeñas plantas de tratamiento que existen dentro de toda la red. Otra actividad productiva y a su vez una futura generación con otras tecnologías. Al día de hoy solamente, como les comentaba, generamos en ciertos puntos. Pero si uno despliega la red de canales de la región metropolitana, podemos ver que existe un potencial grande respecto a las generaciones que pudiesen existir nuevamente cuando aparezca una nueva tecnología que nos permite generar. El agua siempre ha corrido gravitacionalmente, por ende, hoy día nos falta la tecnología. Pero en el futuro, si logramos mantener los canales, podríamos llegar. Y para terminar, los quiero dejar planteado un par de preguntas. ¿Será posible hacer una inversión sin tener la seguridad de poder recuperarla? Normalmente uno hace una inversión y espera tener el agua o el potencial agua durante un buen tiempo para poder recuperar esta inversión. ¿Será posible mantener una red sin saber cuántos permisos se portarán por dentro de esta misma red? ¿Se podrá pedir bonos, créditos u otro financiamiento si no existe de parte de quien financia o quien otorga todos estos beneficios? No existe la seguridad tanto del valor del suelo, que obviamente se ve desmejorado y son costos, efectivamente, ya el suelo va a valer mucho menos, pero no existe esa seguridad de poder tener esta agua. ¿Y cómo se podrá hacer el reparto de los caudales a través de estos permisos que son variables? En Chile repartimos con marcos partidores que en definitiva se tendrán que hacer todas las modificaciones dentro de la red que son de altísimo costo. Así que les dejo plantear esas preguntas y le agradezco por su atención y tiempo. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, José Luis. Vamos a tener un tiempo para abordar justamente esas preguntas porque nos interesa saber cuál es la visión que tienen ustedes mismos y profundizar un poco más también en esas inquietudes. Pues muchas gracias, Excelente. José Luis. Vamos a volver en algunos minutos. Por ahora nos vamos con Jimena Latrach para que nos cuente también de cómo están viviendo ellos, cómo utilizan también el recurso agua. Jimena.
Se ve Ahora sí, perfecto. estaba muteada, sí. La verdad es que quiero agradecer la invitación. Estoy aquí un poco para contarles desde una mirada como más humana qué es lo que hacen las organizaciones de usuarios de agua y la importancia que tienen en la distribución del recurso hídrico. ¿Cuál es nuestra mirada en nuestra agua y propuesta constitucional? ¿No me pasan las diapositivas? Ahí sí. Primero quiero partir, yo creo que todos tenemos una planta en la casa y sabemos la importancia que tiene el agua para la vida de esta planta. La regamos, pero también en su medida justa, porque si le ponemos mucha agua, también a veces esta planta puede generar morir, etcétera. Y quiero ir un poco más lejos y apelar un poco a cuando éramos niños, en que todos tuvimos, la mayoría en general en el colegio, nos pasaron esta semilla que la poníamos entre algodón y le teníamos que ir echando agua en estos vasitos de plástico y iba germinando una pequeña plantita. Cuando iba creciendo, la verdad es que todos nos poníamos felices porque esta plantita iba creciendo. Y aquí voy a hacer un paralelo. Las organizaciones de usuarios de agua son las organizaciones que se encargan de llevar esta agua para que cada uno de ustedes pueda mojar este algodón, para que cada agricultor pueda tener el agua necesaria para que germine su semilla y transformarla en alimento. ¿Qué es lo que son las organizaciones de usuarios de agua? La verdad es que yo cuando entré a trabajar como asesora hace unos años era una palabra súper desconocida y yo creo que en general para la mayoría de los chilenos y chilenas no las conocen porque hacen una labor increíble pero muy, muy silenciosa. Las organizaciones de usuarios de agua están compuestas por regantes y administran sus derechos de aprovechamiento de agua. En Chile hay más de 3.500 organizaciones entre juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, etcétera, que riegan más de 1.200.000 hectáreas de nuestro país. O sea, son fundamentales en la distribución del recurso hídrico en Chile. Las organizaciones de usuarios de agua administran estos sistemas de canales. Por ejemplo, en el Maule, la Asociación Canal Melado tiene más de 984 kilómetros de canales por los cuales tiene que traspasar el recurso hídrico. Lo mismo, la Asociación Canal Maule, que riega las comunas de Pelarco, San Rafael, Río Claro, Talca y San Clemente, tiene más de 130 kilómetros de matrices y más de 1.000 kilómetros de canales derivados. Todos estos canales, las organizaciones de usuarios de agua tienen que mantenerlos para evitar filtraciones, derrumbes que perjudiquen no solo a los regantes, a los agricultores, sino a la gente que vive cerca. Es necesario cuidarlos, es necesario que se preocupen de llevar el agua a través de ellos para que lleguen al agricultor. Y el agricultor también en todos estos años ha tenido que modernizarse, ya no debe regar a riego tendido como anteriormente, sino que generar un riego más tecnificado, con el fin de cuidar el recurso hídrico y ser más eficiente en la producción de nuestros alimentos. Nuestras organizaciones en general en todo Chile están compuestas en un 80% por pequeños agricultores, como los que ustedes ven en estas fotos. Son pequeñas personas que cultivan y a través de estos cultivos de papa, tomate, etcétera, pueden mantener y hacer crecer a sus familias. Ahora, para parar un poco y cambiar, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las funciones de las organizaciones de usuarios de agua? La principal función que ellas tienen es captar, conducir y distribuir el recurso hídrico. Pero también no se quedan solo ahí, sino que mantienen los canales. Esto lo hacen a través de distintas formas, ya sea con recursos propios o a través de la ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego. Generan eficiencia hídrica, hacen manejo de los recursos para afrontar temporadas difíciles, sistemas de turnos, convenios de ahorro, etc. Generan información a sus regantes y apoyan en un uso óptimo del agua. Además, implementan tecnología. Las organizaciones de usuarios de agua estos últimos años han debido implementar tecnologías como telemetría, automatización de compuertas, todo con el fin de buscar la eficiencia hídrica y disminuir pérdidas en el recurso hídrico. Como todos ustedes saben, estamos enfrentando desde hace varios años una gran crisis hídrica producto de un cambio climático, lo que nos llevó primero a todo lo que son los regantes a aceptar que existía
Porque al principio era como, no, típico, son 2 años de sequía. Uno le preguntaba al agricultor, no, si son siempre 2 años y después pasa. Pero no, había que aceptar que existía. Luego hubo que adecuarse, generar los cambios, educarnos y comunicar. Y luego generar los cambios, porque no podíamos decir, bueno, existe, pero no hacer nada. Había que actuar. Y las organizaciones de usuarios de agua han actuado, han modernizado y se han preocupado de ser más eficientes en el uso del recurso hídrico. Por ejemplo, quiero hablar acá de la Junta de Vigilancia del Río Maule, que en los últimos años ha hecho un gran convenio de ahorro con las hidroeléctricas Colbún y Enel, con el fin de ahorrar agua en los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde hay mayor disponibilidad para embalsarla y utilizarlo en los meses de mayor demanda, como enero, febrero. Esto ha permitido aumentar los caudales. Y en años tan complicados como el anterior, en este enero y en este febrero, logramos aumentar los caudales y que la gente tuviera agua para no perder sus cultivos. Por otro lado, ha permitido generar mayor eficiencia hídrica a través de revestimiento de canales, telemetría, automatización de compuertas, etc. Y mucho, mucho trabajo con los regantes, porque es fundamental el trabajo humano, generar lazos y con ellos implementar lo que es la eficiencia hídrica. Por otro lado, quiero hablar un poco de la Asociación Canal Melado, quien a través de la implementación de una mina central ha permitido distintos beneficios para la asociación, tales como tranquilidad económica, subsidios para la cuota de riego, aporte a proyectos de revestimiento, mejoramiento de sistemas de medición, construcción de tranques de acumulación nocturna, ha generado apoyo social, apoyo a la organización de agricultores. Por lo tanto, el convenio que ha hecho con los derechos de aprovechamiento de agua, la Asociación Canal Melado, ha traído solo beneficios para la organización. Pero en este minuto, los regantes, las organizaciones de usuarios de agua, no solo estamos enfrentando una afectación por la crisis hídrica, sino que también por la nueva Constitución. Lamentablemente, vimos como en el debate, en el pleno, tanto como en la discusión de las normas transitorias, a las organizaciones de usuarios de agua no se les tomó en cuenta, no fuimos escuchados a pesar de que solicitamos en reiteradas ocasiones poder hablar. En este minuto estamos muy, pero muy preocupados. Tenemos distintos fantasmas que nos asustan, que se basan en ciertos hechos que yo quiero destacar. Por ejemplo, dejamos de tener derechos de aprovechamiento de agua para solamente tener autorizaciones de uso, que serán de carácter incomerciable. Además, hay que justificar su otorgamiento. Serán los consejos de cuenca los responsables de administrar las aguas. Con la entrada en vigencia de esta nueva Constitución, al otro día tenemos autorizaciones de uso de agua. Es la Dirección General de Aguas o en su futura la Agencia Nacional la encargada de manera gradual y progresiva de hacer esta redistribución del recurso hídrico. Insisto, estamos muy, pero muy preocupados. Y estas preocupaciones se basan en que durante muchos años hemos tenido una certeza jurídica. Los derechos de aprovechamiento de agua permitían a los pequeños y medianos agricultores postular a distintos fondos y a bancos a pedir créditos para poder crecer. Si no tienen estos derechos de aprovechamiento de agua, ¿hasta dónde llega? Nuevamente se ven perjudicados el pequeño y sobre todo el mediano, la clase media, tiene de nuevo una gran afectación. Existe una gran pérdida del patrimonio, porque como son simples autorizaciones, no hay un traspaso de generación en generación de estos derechos de aprovechamiento de agua. Por otro lado, si yo compré un terreno y este venía con derechos de agua, que los compré, ahora solamente tengo el terreno, ya no lo puedo vender. ¿Existe una expropiación encubierta? Es algo que nos hace mucho, mucho ruido. ¿Qué pasa con el esfuerzo de generaciones de pequeños y medianos agricultores que han trabajado la tierra por años, que ahora lamentablemente ven menospreciado su trabajo, ya que pierden sus derechos de aprovechamiento de agua? Por otro lado, estas organizaciones de usuarios de agua han aprovechado estos derechos de aprovechamiento para generar convenios. ¿Qué pasa con los convenios, por ejemplo, con las minas centrales hidroeléctricas? ¿Se pueden seguir haciendo? Todos los beneficios que yo les mencionaba que traían, ¿qué pasa con ellos? O, por ejemplo, el convenio de ahorro que hace la Junta de Vigilancia, que le permite ahorrar agua y subsanar la sequía, ser más eficiente. ¿Tampoco lo podremos hacer porque ahora tenemos solamente autorizaciones? Nos llama mucho la atención
Durante 11 años estuvimos discutiendo un código de agua. 11 años en que las organizaciones estuvimos en el Congreso, en la Cámara, conversando. Y esta, de manera unánime, se aprobó hace 2 meses. Todos estos años son tirados a la basura, toda esta discusión se muere repentinamente con esta nueva constitución. Hay otra preocupación muy grande en los pequeños agricultores, pues tienen que justificar el otorgamiento. Yo estoy basando en los hechos que salen en los artículos. ¿Qué pasa si cambio de cultivo? Y si no hay una persona autorizada en la DGA, ¿estaré, por ejemplo, un año esperando? ¿Estará el pequeño agricultor un año cesante? Porque si no puede tener agua para regar, es como que estuviera sin trabajo. ¿Estará cesante? ¿Tiene la DGA o los consejos de cuenca la capacidad necesaria? ¿Serán fuentes de operadores políticos? ¿Esto aumentará la corrupción? Son preguntas que rondean a los regantes y a las organizaciones de usuarios de agua. Por otro lado, estas organizaciones desaparecen. No vemos mención en los artículos mencionados en la nueva Constitución. Llevamos más de 200 años de experiencia, son los que conocemos las cuencas, los que sabemos manejarlas para distribuirlas. ¿Quién hará las mantenciones? Tanto José Luis como yo les contábamos que son kilómetros y kilómetros de canales que hay que mantener. Por ejemplo, la Asociación Canal Maule, la temporada anterior, invirtió más de 1.600 millones de pesos en sus mantenciones ordinarias. ¿Quién estará a cargo de esas mantenciones? ¿Será el Estado? ¿Tiene los recursos disponibles? ¿Quién los hará? ¿Quién estará a cargo en terreno? Yo les decía que son más de 960 kilómetros, por ejemplo, en una organización. Hay celadores en este minuto que se preocupan de cuidar el canal y entregar el agua. ¿Quién pagará a los celadores? ¿Quién hará ese trabajo? La verdad es que estamos llenos de incertidumbre. Por último, de aprobarse la Constitución el día 5 de septiembre, ¿qué hacemos? Estamos a puerta de iniciar una nueva temporada de riego. Siempre las temporadas se inician después del 18. Sabemos que estamos enfrentando sequía. ¿Quién será a cargo de la distribución de esta agua? ¿Quién será a cargo de preocuparse de la mantención de los canales? Bárbara, la verdad es que estamos llenos de incertidumbres y de preocupaciones. Nosotros como agricultores, como regantes, nos preocupamos de dar y entregar seguridad alimentaria. Si no tenemos las herramientas necesarias, estamos aumentando una sequía, no solo porque no hay agua, sino porque no tenemos los derechos para poder transformar el agua en alimento. Y quisiera, solo para terminar, quizás ocupar una frase un poco cliché, pero así como el agua es vida, todos necesitamos de la agricultura para vivir. Al menos 4 veces al día necesitamos de la agricultura. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, me gustaría, para que abramos la conversación y pensando en quienes nos están acompañando, para que puedan entender un paso antes de todo lo que ustedes han mencionado, ¿cómo se conforman las asociaciones de canalistas? ¿Cómo se organizan desde el inicio? ¿Cuánto influyen o no, por ejemplo, en las zonas donde están determinados los derechos de agua que tenga cada uno de los miembros? Cuéntenos un poco cómo se conforman y cómo funcionan desde el inicio. José Luis. Jimena, si tú quieres, puedes O comentar. Jimena, como quieran. Bueno, las organizaciones de usuarios de agua se entregan estos derechos y se conforman estas organizaciones con el fin de administrar los recursos. O sea, este grupo de regantes se une, genera esta organización que está avalada e inscrita en el Ministerio de Obras Públicas, digamos, con el fin de administrar todos los recursos hídricos que poseen. No solo administran, como yo les decía, el agua y se entrega a prorrata de los derechos, sino que también hay una fuerte inversión en los canales. Los sistemas sabemos que es más que un todo. Entonces, todos estos canales que conforman estos sistemas, las organizaciones los cuidan y los protegen para hacer una mejor entrega del recurso. Bueno, en este contexto, José Luis. Sí, para complementar un poco, cuando tú te otorgan un derecho y tienes que llevarlo a tu predio, ¿cierto? A través de esta organización de usuarios, lo que normalmente nadie sobredimensiona su canal, porque cada metro cúbico de material que haya que excavar para poder hacer un canal tiene un costo altísimo. Entonces, no es menor la dimensión o la seguridad de yo tengo tantos derechos, por ende el canal lo hago de cierto tamaño. No hago un canal muy grande, tampoco hago un canal muy chico, sino que hago el canal para los derechos. Por ende, obviamente esto es colaborativo tanto a nivel del mismo campo, a nivel de la comunidad, de la asociación y de la Junta de Vigilancia.
es una forma de asociatividad, o sea, una comunidad, ¿cierto?, que participa completamente en la administración de los derechos. Y ahora, Eso. pensando también desde el punto de vista de los usuarios, esto es muy importante formar parte de asociaciones pensando en que uno tiene el derecho, pero tal como ustedes dicen, se puede optimizar, se puede generar una mayor y mejor canalización, se puede, de alguna manera, los recursos que hayan, asegurarlos de la mejor forma, más eficiente, de lo que podría cada uno hacerlo en forma individual. Efectivamente, es aunar esfuerzo entre toda tu comunidad y después de la comunidad, un sinfín de comunidades conforman una asociación y que son representados. Y de esa forma, claramente es mucho más eficiente tanto en la gestión del recurso, los recursos que se ponen económicos, ¿cierto? Y de horas hombre. Nosotros no hay que olvidar que tanto en las comunidades de agua, en las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia, hay un personal atrás. En el caso de nosotros somos empleados de una organización de usuarios de agua, la cual tiene que estar 24/7 durante todo el año encargado del reparto, de que no haya usurpación, de las mejoras, de los proyectos que existen en adelante. En definitiva, es colaborativo de parte de todos. Sí, y como para complementar lo que dice José Luis, hay que recordar que desde se capta el agua al principio del canal hasta la cola, existen muchos kilómetros. Entonces, este proceso para que le llegue al último regante tiene que ser supervisado. Por eso, la manera colaborativa de trabajar permite que al último regante de la cola le llegue agua, porque si no, lo más seguro que harían filtraciones, derrumbes, etcétera, y el último regante no tendría el recurso hídrico. Ahora, eso en el contexto de sequía, me imagino que también ha sido un tema respecto a cómo se distribuyen, porque, bueno, tenemos un código de agua recién aprobado, pero todavía es tan reciente que no se ha podido implementar, faltan reglamentos, entonces lamentablemente el problema no se ha podido ir avanzando con esa nueva legislación. Pero, ¿qué pasa en los casos de que hayan más derechos del agua disponible? Y ahí me imagino que lo que nos acaba de decir Jimena tiene mucho que ver con asegurar que le llegue al último al menos una parte y no que se vaya cada uno asegurando lo que le corresponde al principio y dejando a todos los demás sin agua. Yo Jimena, creo ¿cómo han que abordado eso? Yo creo que es fundamental entender que el agua se reparte a prorrata de los derechos, pero, por ejemplo, si en una cuenca tenemos el 60% de la disponibilidad, lo que se reparte es ese 60%. Entonces, el regante tiene que entender y nosotros informamos, sabes que en este minuto la sequía entrega un caudal de 60%, por lo tanto, se reparte ese 60%, el 50% o el 40%, cosa de que cada uno sepa que no es que yo voy a recibir igual mi 100%, porque no existe el agua en estos casos de sequía. Y lo otro que también se hace en distintos canales, hay sistemas de turno que lo organizan las mismas organizaciones de usuarios de agua. Un día riega una comunidad, otro día riega otra, etcétera. Y eso permite aumentar el caudal y ser más eficiente en el uso del recurso hídrico. Bueno, de lo que ustedes mencionaron como algunas de sus inquietudes, por supuesto que la certeza para invertir, para hacer proyectos a mediano o largo plazo, tiene que ver con la seguridad que tienen esos derechos de que lo van a seguir teniendo, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes que podría afectar esta nueva legislación el hecho de cambiar esto de derechos a autorizaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes, si están trabajando mancomunados, si aparte de aquellos les renuevan sus autorizaciones, a otra parte no? ¿Cómo ven que podría eso llevarse en la práctica, José Luis? Bueno, efectivamente, muy bien lo dices tú, esa inseguridad de poder. En primer lugar, partamos que el valor de tu suelo, ya sea el propietario del terreno, ¿cierto? Que normalmente tiene agua, ¿cierto? Otorgada, tiene un derecho para poder hacer a la actividad agrícola, ¿cierto? La actividad pecuaria o la actividad productiva que sabe hacer y que es tradicional y viene de su padre y su abuelo. El día de hoy pudiese ser la factibilidad, como muy bien lo dijo en la presentación Jimena, es la actividad que sabe hacer. El no tener esa seguridad, por ejemplo, de decir, oye, señor, ¿sabe qué? Yo hoy día, por ejemplo, no voy a poner zapallo, voy a poner lechuga, pero la disponibilidad o la cantidad de agua requerida para distintos cultivos va a cambiar, por ende hay que hacer toda una nueva transformación, dado que hay que... Y esa inseguridad es la que en realidad a nosotros nos complejiza. Lo otro, este año a lo mejor por cierto canal pasan X metros cúbicos, ¿cierto? Un cierto caudal, pero para el año siguiente a lo mejor va a ser la mitad o va a ser el doble. Y eso obviamente genera toda una incertidumbre para la organización como para los usuarios. Y principalmente yo creo que va por ahí un poco. Cuando tú haces una inversión, ya sea cuando limpias el canal, lo limpias el 100% del canal. Uno no limpia proporcional al agua que pudiese pasar, sino que uno hace la obra completa. Y eso tiene un costo. Y ese costo significa que yo voy a pasar cierta cantidad que me va a generar ciertos réditos, cierta productividad, ya sea los asociados más abajo. Entonces,
Hoy día, el no tener la seguridad, indistintamente el porcentaje de agua que venga en el río, ya sea por sequía o por un muy buen año generoso en lo que es caudal, la pega se hace completa. Y eso es, yo creo que principalmente. Bárbara, y yo creo que tenemos dos dudas más. Uno, por ejemplo, estos derechos de aprovechamiento de agua, esta certeza jurídica, hay muchos pequeños y medianos agricultores que lo hipotecan, o sea, lo entregan en garantía al banco para invertir, para, no sé, plantar alguna nueva cosecha y todo. ¿Qué seguridad va a tener ahora de poder hacerlo? Y el banco lo más seguro que no le va a dar el préstamo y no va a poder crecer e invertir. Y yo allí veo, como lo decía, que nuevamente la clase media se ve muy afectada. Y por otro lado, el hecho de no tener estos derechos de aprovechamiento de agua, sino que sean simples autorizaciones de uso, genera un conflicto en el sentido de que, ¿qué pasa con las organizaciones de usuarios de agua? Eh, el regante paga una cuota a la organización. ¿Pagará el regante una cuota a una organización de algo que no tiene? Porque ya no va a tener un derecho. Un año va a tener, por ejemplo, se le entregaron 2 acciones como, por decirlo de alguna manera, pero el año siguiente va a tener uno. ¿Cómo va a tener seguridad económica la organización de usuarios de agua? ¿De dónde van a obtener los recursos? Eso también no está en ningún lado. Por lo tanto, tiende a uno a pensar que desaparecen las organizaciones de usuarios de agua, que son las que administran y mantienen toda esta red de canales. José Luis Jimena, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si hay algo más que no hayamos alcanzado a abordar, que quisieran dejar planteado para nuestro próximo bloque, en donde vamos a abordar justamente qué es lo que dice el texto, qué propuestas concretas se están haciendo y cómo se pueden abordar algunas de estas inquietudes. Jimena, José Luis. Yo, para cerrar un poquito lo último que pudiese decir, hoy día la inseguridad es completa, dado esta no disponibilidad de un derecho, que es tu derecho a poder tener el agua. Ahí hay todo lo asociado a lo que dijimos anteriormente, la pérdida del valor del suelo, la inseguridad de cuánto podré producir, podré o no podré producir. No podré pedir préstamos ni créditos porque tampoco, ¿cómo lo avalo? Yo sé, porque mi suelo ya no vale lo que valía anteriormente. Parte de la hipoteca que se hace sobre los derechos de agua, es lo que me permitía a mí obtener esos aportes, ya sea bancario, ya sea de la Comisión Nacional de Riego, ya sea del gobierno metropolitano, de quien sea, de INDAP, etcétera. Pero si yo no cuento con la seguridad del derecho, hoy día la incertidumbre es total, específica, técnica, o sea, no hay nada que hacer ahí. Yo solo un detalle, Bárbara, que en este minuto enfrentamos una gran crisis hídrica debido al cambio climático. Y en este minuto se suma una gran crisis de acuerdo a la nueva constitución, lo que se traduce en inseguridad alimentaria para no solo todos los chilenos, sino que lo que queremos hacer como de alimentarnos a todos. Es solo cerrar con eso, ese punto y recalcar la importancia de la agricultura. Muchísimas gracias nuevamente, Jimena y José Luis. Muy interesante lo que nos han planteado, lo vamos a abordar en profundidad en el próximo panel. Que tengan un muy buen día. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Gracias. Tal como les había anticipado, vamos a tener un segundo bloque en donde distintos abogados, personas que tienen mucho conocimiento en estas materias, nos van a poder explicar justamente cuáles son los cambios que se están proponiendo en el texto constitucional, cómo podrían abordarse justamente estas inquietudes que hemos visto, que nos presentaba hace algunos minutos Jimena y José Luis. Se los voy a presentar, luego vamos con cada uno de ellos. Está junto a nosotros Tatiana Selume, abogada, investigadora de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Tatiana, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Bárbara. Estamos también junto a Ezio Costa, abogado, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, también director ejecutivo de FIMA. ¿Cómo estás, Ezio? Hola Bárbara, buenos días. Aquí sorprendido con algunas de las preguntas y afirmaciones que se hicieron anteriormente, pero ya las vamos a conversar. Vamos a partir con eso entonces. Matías de Madrid, abogado, socio de PPU, exdirector general de Aguas, también profesor de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación. Y estamos también junto a Sebastián Abogadir, abogado, socio de Guerrero Olivos, experto en Derecho de Aguas y Medio Ambiente y profesor de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Bárbara. Muy bien, muchas gracias. Les cuento brevemente por formato, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, nuestros panelistas, para que nos den una visión en general, ya sea de lo que conversamos en el primer bloque, como de otras cosas que se puedan ir planteando, para después tener una conversación y poder abordar eso con más profundidad. Partamos con Ezio, que está sorprendido, pues Ezio.
Sí, pero bueno, buenos días nuevamente. No voy a partir con mi sorpresa, después ya habrá tiempo. Voy a partir haciendo un resumen, tengo 2 o 3 minutos, pero de los que yo veo como avances de la nueva Constitución, me parece que muchas de las dudas que se plantearon no se responden con esto porque son demasiado creativas, pero después podemos hablarlas. Pero en términos La generales. la nueva Constitución avanza en certeza, precisamente, esa es la idea, ¿no? Y la idea es avanzar en una certeza que tenga que ver con la posibilidad de que exista agua para todos sus usos y particularmente para el uso humano. Para que exista agua para todos los usos hay que proteger el ciclo del agua y eso es una de las cosas que la nueva Constitución considera de manera muy profunda. Integra el derecho humano al agua, que ya estaba integrado en el Código de Aguas que se aprobó ahora a principios de este año, que se promulgó ahora a principios de este año, avanza muy por sobre esas medidas del nuevo Código de Aguas. Para nada creo que esté perdida la discusión, por el contrario, es una base de lo que se está creando con la nueva Constitución. Avanza en administración del agua, tenemos una gran brecha de gestión del agua, tanto a nivel nacional como a nivel local. A nivel nacional, la creación de una Agencia Nacional de Aguas es un punto muy importante. A nivel local, avanzar hacia organizaciones de cuenca que van a integrar seguramente, esto lo tiene que definir la ley, pero van a integrar seguramente a las organizaciones de usuarios, pero también a otras personas que estamos preocupadas, todos quienes vivimos en una cuenca, preocupadas por la situación hídrica, no solo quienes tienen derechos de aprovechamiento, se van a integrar también en esa administración. Se reconoce además que el agua es un bien común y que si bien ha sido asignado a personas para que los usen, es un bien común y por lo tanto no puede ser sustraído completamente de la colectividad. No puede ser que porque se autorice un uso a través de un derecho de aguas, entonces esa agua sea completamente indisponible para la comunidad, para el país. Se reconoce que es el agua un bien común, pero sin embargo se le entrega a las personas para que lo usen en sus diferentes usos muy necesarios, como se expresó anteriormente, y en esa parte al menos estoy de acuerdo. Pero la propiedad es innecesaria para la certeza, y ahí yo creo que hay una gran, quizás, no sé si es un sesgo que tiene que ver con nuestro sistema jurídico, pero solo en Chile hay propiedad sobre los derechos de agua. En el resto del mundo hay autorizaciones con distintos tipos, ¿no? Concesiones, autorizaciones, distintos tipos de entregas de aguas que no son en propiedad, y eso no implica que no haya certeza. Se tiene certeza porque hay un estatuto legal, y hay una relación con la administración del Estado y con el Estado en general, que es el que otorga certeza. La propiedad es una forma de certeza que anula la democracia, y en el caso del agua, eso pareciera una mala forma de hacerlo, ¿no? Y por eso se devuelve al agua a un estatuto razonable, como en todo el mundo, y no con el tipo de estatuto que nos dio la Constitución de 1980. Lo más importante acá es hacerle frente a la incertidumbre que significa la crisis climática y ecológica. Y para hacerle frente a esa incertidumbre se requiere de una regulación mejor hecha que aquella que tenemos hasta ahora. Creo que la nueva Constitución nos entrega esa regulación. Muchas gracias. Y vamos a estar profundizando en eso después. Tatiana. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por estar aquí, a todos los que estamos invitados. Muy interesante esta discusión. Bueno, yo coincido en aspectos generales, podría decir con eso, en que es importante proteger el agua. Yo creo que es un tema y que se está demandando en la nueva Constitución. Ahora, en la forma como esta se protege, no coincido. Creo que los distintos estados, los distintos países del mundo tienen un sistema de derechos, sean estos derechos concesionales, sean derechos como nosotros teníamos derechos concesionales también, pero es importante para la certeza jurídica tener derechos, es decir, que hay un titular de un derecho que pueda usar y gozar de ese derecho y poder, ¿cierto?, utilizar el agua en este caso. O sea, y nosotros lo vemos a raíz de la reforma que se aprobó este año, el 6 de abril del 2020, del 2022 entró en vigencia, podemos ver que este derecho ya no era el derecho absoluto que tenía la Constitución, el Código de Aguas del año 81. Este es un derecho que está extremadamente limitado, que está sujeto a causales de caducidad, que está sujeto a causales de extinción, que a partir de ahora todos los nuevos derechos van a ser temporales, en que la priorización para el consumo humano produce grandes limitaciones a estos derechos. O sea, hay una redistribución en virtud de la cual se va a priorizar el consumo humano por sobre todos los demás usos. Entonces creo que cambiar el estatuto y decir no va a haber más derechos es muy serio, es muy grave, es muy complejo.
porque tú a la persona no le estás dando la certeza, la posibilidad de que esta persona, por ejemplo, pueda hipotecar su derecho y adquirir cierto dinero y poder llevar a cabo su emprendimiento. No le das la certeza para que esta persona pueda, cuando necesita agua, acudir al mercado y comprar derechos de aprovechamiento de agua cuando los necesite. Por ejemplo, una sanitaria que necesita abastecer de consumo humano en verano, o hacer algún tipo de swap, algún contrato de arrendamiento. Con estas nuevas autorizaciones incomerciables no se pueden realizar ningún tipo de actos jurídicos sobre estas autorizaciones. Las autorizaciones son actos de mera tolerancia de la autoridad. Y con eso se impide, ¿cierto?, que yo pueda arrendar, que yo pueda ceder, que pueda hipotecar. Entonces, cualquier persona que tenga uso del agua se va a ver muy complicada. Entonces, yo creo que el avance que se hizo en una reforma que tardó 11 años en salir adelante era lo bastante buena y suficiente como para poder otorgar certeza y a la vez limitar el derecho a aprovechamiento para la preservación ecosistémica y para priorizar el consumo humano. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Tatiana. Matías, ¿cómo lo ve? A ver, yo creo efectivamente que hay cambios que propone la Constitución, Bárbara, que incorpora, que son avances. El derecho humano al agua es algo que era necesario, tiene una consistencia con esta gran reforma al Código de Aguas que recientemente se aprobó. Sin embargo, hay otras cosas que llaman profundamente la atención, como lo mencionaba recién Tatiana. En nuestra tradición no partió el año 80 con la Constitución que hoy día se está planteando modificar o reemplazar. Esto parte desde el año 1800, con derechos, con mercedes que se podían transferir, y decía eso, esto no existe en ninguna otra parte del mundo. La verdad es que no es así. Hace poco, tiempo atrás, hace un par de años atrás, se hizo un paper por la Universidad de Osaka, de Columbia, la NASA, investigaron más de 296 regulaciones a nivel mundial, concluyendo que en más de 56 casos, que concentran más del 40% de la población, hay mercado del agua, entre ellos China. Entonces, la pregunta hoy día que hacer, y quizá parte, digamos, del panel previo, es ¿qué consecuencias esto generaría? Si a mí me impiden hacer cualquier tipo de transferencia, el día de mañana, cuando hablábamos de estos miles de kilómetros de canales, cualquier persona que quisiera comprar, vender, arrendar, va a estar impedida a contar del día siguiente de aprobarse esta Constitución. Solo excepcionalmente se permitió a la empresa sanitaria, durante un plazo muy acotado de 3 años, mantener esos suministros de parte tercero. Entonces, evidentemente, eso es un retroceso. Y lo otro que plantea muchas dudas es precisamente qué son los bienes comunes naturales, que este texto constitucional no los define. Y ese, permítanme leerlo, hay alguna literatura internacional para tratar de entender qué es lo que son estos bienes comunes naturales, y sostiene que el Estado per se no da las garantías de acceso, mantenimiento y distribución de los recursos vitales, y es por eso que se plantea que estos bienes pasen a ser de dominio de todos, no del Estado, como son hoy día. Entonces, eso evidentemente complejiza las cosas, y hoy día las organizaciones de usuarios, que siendo una necesidad ir en una lógica de gestión de cuenca, a las cuales ni siquiera le atribuyen una línea al texto constitucional, no se sabe si van a desaparecer, y son ellas las que le han encargado durante más de 200 años la distribución, o más de 100 años la distribución del agua. Otra cuestión que a mí me llama la atención, y por cierto que suscribo la necesidad de cambiar la institucionalidad. La agencia es una necesidad en Chile, así lo propuso el Banco Mundial hace pocos años atrás. Sin embargo, la administración no queda en manos de este organismo público, y quizás eso es consistente con esto que el bien ya no es público, sino que de la comunidad toda, y se la entrega a los organismos de cuenca. Organismos que, como bien digo, no van a estar, digamos, liderados por quienes tienen estos derechos, sino por la comunidad, la ciudadanía y otros estamentos, que va a quedar eso aclarado finalmente en la ley, pero nuevamente no se entiende el por qué cambiar este bien público, que es el que le dio vida a un código de agua completamente nuevo y que pretende resolver efectivamente problemas de sostenibilidad, de protección al medio ambiente, usos ecosistémicos. Eso ya está en el código de agua, con una borrón y cuenta nueva, partiendo francamente de foja cero. Muchas gracias, Matías. Finalmente, Sebastián. Bueno, el primer tema, una pregunta, yo creo que es fundamental para plantearse la nueva Constitución, es
si es que uno pensaba de que la nueva constitución o la propuesta iba a repetir simplemente lo que estaba en la constitución anterior. Y obviamente que no. Yo creo que todos los que nos dedicamos a agua sabíamos y entendíamos y teníamos un buen consenso de que la nueva constitución iba a buscar un mejor balance. Iba a hablar en términos generales de un desarrollo sustentable, iba a hacer un reconocimiento importante del derecho humano al agua. Chile ya había ratificado la resolución 64 de la Asamblea de Naciones Unidas. Chile probablemente a nivel constitucional iba a hacer un reconocimiento expreso o elevar a nivel constitucional la declaración de bien nacional de uso público, que ya viene desde 1855 en el Código Civil y en todos los códigos de agua, y, a mi modo, no menos importante, hacer un reconocimiento de la protección de los títulos que se otorgaban a los privados para hacer su aprovechamiento. Entonces la pregunta, creo yo, obviamente no es si es que uno estaba con la expectativa de que no se innovara. La pregunta es si es que los cambios que nos están proponiendo son los que van a permitir una regulación de aguas de cara al futuro. Y ahí es donde yo obviamente creo que no. Primero, y quiero fundamentarlo en 3 razones fundamentales. La primera es porque han pasado cosas entre medio. Desde octubre del 2019, que nadie puede negar que el tema de aguas estuvo muy presente, nos dimos un nuevo código de aguas. Y ese código de agua aborda derechamente muchos de los temas que hemos conversado. Derecho humano al agua, priorización de uso, facultad de limitar ejercicio, también un nuevo estatuto para los derechos futuros. Por lo tanto, tenemos un código moderno, un código que afrontó sin timidez derechamente varias de las críticas que teníamos. Dicho eso, me parece que el segundo tema que es importante y que es materia de este seminario son los usos productivos. A mí lo que más me preocupa, antes de las distinciones jurídicas, es que la nueva constitución o propuesta nueva de constitución omite referirse a los usos productivos. La palabra usos productivos no está. A diferencia del nuevo código, que es del 6 de abril, no estamos hablando de algo del año 80, que lo nombra y busca un balance y armonía, esa es la forma en que lo trata, que la autoridad debe velar por el balance y la armonía entre la preservación del medio ambiente y los usos productivos. En cambio, si uno va a la propuesta de nueva constitución, se habla después del saneamiento, el derecho humano al agua, cosas que estamos totalmente de acuerdo. Los otros usos se regularán por ley. Y obviamente que el que se haya evitado ocupar la palabra usos productivos significa algo. Y yo por lo menos soy bastante orgulloso de que los usos productivos, siendo previo a un uso sustentable del recurso, obviamente son factores de cambio, de movilidad social, y obviamente la pequeña agricultura, pero tampoco sin mayores complejos en las actividades de mayor escala, que generan también progreso, que generan sinergias, que generan relaciones también entre privados y asociaciones públicas privadas. Y el tercer tema para esta norma general es el tema de las normas transitorias, que a mi modo de ver, lo único que no buscaron las normas transitorias es una transitoriedad que permitiera acoplar a las nuevas propuestas de los bienes comunes naturales, etcétera, en la realidad de cómo aterrizan hoy día en la realidad social. Hoy día, el 4 de septiembre, una persona va a tener un derecho de propiedad de agua, y lo dice expresamente al día siguiente, si se aprueba el texto, tendrá una autorización. También se mandata a un proceso de redistribución que tiene que partir en un plazo de 6 meses, y se establece también que en un plazo de 18 meses los conservadores de bienes raíces, los registros de propiedad de agua, tienen que cesar su labor y tienen que, en el fondo, entregar todo su registro a la Agencia Nacional del Agua o a la Dirección General de Agua, según estemos ahí. Entonces, esa hoja de ruta de transitoriedad me parece a mí que no permite poder asimilar las nuevas propuestas de una manera concreta y tratando de aplacar las incertezas que plantearon en el primer panel. Muchas gracias a todos, muy interesantes puntos de vista. Vamos ya metiéndonos de lleno. Partamos por el derecho justamente de propiedad, Ezio. Pareciera, escuchándolos a todos, que hay consenso en que hay que hacer algún avance, más allá de que esto se pudieron haber hecho quizás con el Código de Agua, que ya está promulgado, pero hay que revisar. Tenemos menos agua de la que está distribuida, hay que asegurar el consumo humano, o sea, todas esas cosas hay un consenso de que hay que hacerlas. La pregunta quizás es, ¿era necesario, una vez que se
determinar a quién debía tener este derecho, ¿por qué se le cambia autorización? ¿No podía ser compatible una cosa con la otra? O sea, hacer todo este trabajo riguroso, estricto, de ver a quiénes le corresponde, pero eventualmente darle ese derecho que les permite tener esa certeza para todas las actividades que vienen aparejadas. Gracias, Bárbara. Sí, algunos puntos al respecto. El primero, Matías señaló un estudio de la Universidad de Osaka, que es de Takeshi Endo del 2018. En ese estudio se señala que hay 50 países que tienen mercados de agua, no que tengan propiedad sobre los derechos de agua. De hecho, el mismo estudio nombra a Chile como el que tiene propiedad de derechos de agua, y hay un estudio de la Universidad Católica del año pasado, donde se señala que Chile es el único país del mundo que tiene constitucionalmente propiedad sobre las aguas. Ahora, ¿qué importa esto? Importa por dos cosas. Importa porque desde el punto de vista del cambio de titularidad, o sea, la transferencia de un agua que la tengo hoy día yo a otra persona, lo que tenemos hoy día es que eso se puede hacer de manera privada. O sea, yo voy a un notario y transfiero a quien sea y le vendo mi derecho de agua sin ningún otro tipo de acto. ¿Qué problema produce eso? Produce o puede producir una serie de problemas, entre ellos que, por ejemplo, un agua que se está usando para regar, que es una actividad productiva valiosa y que en alguna cuenca puede ser muy importante, pasa a ser usada para otra cosa, para, no sé, industria. No hay ningún problema en que se use en industria en términos generales, pero sí podría ser que en esa cuenca y en ese momento eso genere algún tipo de problema. Con la propuesta de nueva constitución no sabemos cómo se van a hacer los cambios de titularidad de agua. Varias de las dudas que se han planteado como incertidumbre y temores tienen que ver con que no existe todavía la ley que regule cómo se van a hacer, por ejemplo, los cambios de titularidad. La ley que regule cómo los usuarios van a ser parte de los consejos de cuenca. Todo eso tiene que estar regulado en la ley. Y en la ley, probablemente, vamos a tener un resultado que sea, voy a decir que probablemente va a ser un resultado equilibrado, porque yo creo en la democracia y en las leyes, entonces creo que normalmente logramos tener resultados equilibrados. Obviamente van a haber algunos intereses que se van a ver más perjudicados, menos, pero eso va a depender de las leyes. Entonces, el día 5 de septiembre, de ganar el apruebo, y espero que así sea, la persona que tiene derecho de agua, sí, va a cambiar el nombre a autorización de uso, pero va a seguir usando va a tener la misma cantidad de agua para hacer la misma actividad que está haciendo hasta el día de hoy. Y eventualmente puede ser que en un proceso de redistribución, que se dice en la misma Constitución, que va a ser gradual, pero con sentido de urgencia, y que no va a afectar a pequeños agricultores, también lo dice el artículo transitorio de la nueva Constitución, puede ser que en ese proceso algunos caudales se vean disminuidos para algunos usuarios. Solo si esa disminución es necesaria para proteger el derecho humano al agua o para proteger el ciclo del agua. Dos cosas que también a mi juicio son bastante razonables. Esa disminución, de todas maneras, va a haber cierta discusión de cómo se hace y requiere de un acto administrativo fundado que tiene una serie de requisitos que además son discutibles en un tribunal en la eventualidad de que alguien no esté de acuerdo con ese acto administrativo. Esa es la fuente de certeza. La fuente de certeza es la existencia de normas que regulan nuestra convivencia. La fuente de certeza no tiene por qué ser la abstracción de esas normas, ¿no? La idea de el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento es abstraer de las normas que regulan la gestión del agua a las personas que tienen esos derechos. Y además produce otro efecto muy complejo, que es que yo le entrego un derecho de agua, ya le entregó el Estado los derechos de agua a las personas, que se supone que son de todos, pero se los entregó gratuitamente a algunas personas, y esas personas las tienen a perpetuidad. Y Tatiana nombraba el cambio de los derechos de aprovechamiento en el Código de Aguas, que es muy bienvenido, de mi parte por lo menos, me parece muy bien que se haya cambiado a que, por ejemplo, hay una temporalidad de derechos de aprovechamiento, en los derechos de aprovechamiento. Pero es una temporalidad que es solo para los derechos nuevos, en un país donde todo el agua prácticamente ya está asignada. Quizás hay algunos que no, pero prácticamente todo el agua está asignada. Entonces, tampoco es que ese cambio efectivamente haya modificado las posibilidades que tenemos como país de regular el uso de las aguas. Las autorizaciones de uso, por otro lado, al reducir esas barreras para la regulación, probablemente va a permitir una mejor gestión. No a costa de la certeza en el tiempo de las personas sobre su uso de agua. Yo entiendo que pueden provocarse ciertas dudas, pero me parece poco razonable creer que va a haber, no sé, un movimiento masivo de
aguas que va a hacer que las personas que las tengan dejen de tenerlas. Es poco razonable porque nos generaría una responsabilidad internacional que ningún Estado quiere tener, pero además es poco razonable porque las normas están ahí y no dicen eso, ¿no? Y el Código de Agua sigue existiendo. También hay parte de las dudas que se plantean como si no existiera Código de Aguas, y el Código sigue existiendo. Bueno, si las cosas van a quedar más o menos parecidas o van a funcionar en la práctica más o menos igual, ¿por qué entonces cambiar esos derechos por autorizaciones, Tatiana? Sí, yo tengo la misma pregunta, Bárbara. O sea, si las cosas van a quedar igual, ¿por qué cambiar los derechos a autorizaciones? Se parte de la base, además, que las autorizaciones son incomerciables, entonces no quedamos en la misma situación. Quedamos en la situación de una autorización que no permite modificarla, transferirla, no permite nada. Entonces, todas las reglas relativas al Código de Aguas quedan absolutamente derogadas. O sea, eso dice, queda viviendo el Código de Aguas, pero queda viviendo para nada, porque el Código de Aguas, ¿de qué se trata en definitiva? El Código de Aguas reconoce que las aguas son un bien nacional de uso público, una categoría antiquísima, como decía Sebastián Abogadir, que es de 1855 el Código Civil, que se basa en la incomerciabilidad de las aguas como recurso, porque aquí en el mundo del agua nosotros tenemos que distinguir que hay 3 dimensiones regulatorias. Está el agua como recurso, el agua que encontramos a los acuíferos, en los ríos, en los lagos. Por otro lado, los derechos de aprovechamiento, que son las titularidades que nos permiten utilizarla. Y por último, el agua extraída, que es el agua que tenemos en una botella, el agua que está en una represa, ¿cierto? El agua servida tratada, etcétera, que ya es el agua que ya ha salido, ¿cierto? Y que ya es parte de la propiedad privada. Pero estamos hablando de los derechos. Y los derechos nos generan, ¿cierto?, la posibilidad de tener un mercado de derechos de aprovechamiento que existe no solamente aquí, también existe en España, por ejemplo, en que se transan los derechos privativos para utilizar el agua de manera más limitada, más restringida, que era lo que pretende justamente el Código de Aguas vigente, pero que te permiten, ¿cierto?, realizar ciertos actos. Hoy por hoy, con esta idea de la nueva Constitución, el tema es que tú ya no vas a tener derechos. Entonces, efectivamente, hay una expropiación en ese sentido. No se mantiene igual. O sea, la gente no va a tener derechos porque no va a poder transar con ellos. Entonces, no va a poder inscribirlos, o sea, lo que decían antes, o sea, el conservador de bienes raíces va a tener que entregarle esta información, ¿cierto?, a la Agencia Nacional del Agua, pero no va a poder inscribir los derechos. ¿Pero para qué los va a inscribir si no son derechos, sino que son autorizaciones? Entonces, cambia todo el estatuto. Ya no es un derecho. Entonces, no se va a poder aplicar el Código de Agua, lo cual es bastante trágico, encuentro yo, porque efectivamente la modificación del año 2022 se basó en varios pilares. En el primero fue la priorización del consumo humano y el saneamiento, otorgando distintas herramientas para efectos de poder priorizarlo, no solamente en el otorgamiento, sino en la limitación y en la redistribución. En la protección de los usos ecosistémicos de las aguas, para eso estableció caudales ecológicos retroactivos, estableció reservas por el solo Ministerio de la Ley, estableció usos ecosistémicos que no pagan patente, etcétera, etcétera, etcétera. En la temporalidad del derecho, en la caducidad del derecho y en la extinción del derecho. Y la extinción del derecho se ve justamente, que es uno de los temas que más fue debatido y que fue más complejo de sacar adelante. Todas estas normas aplican a todos los derechos, antiguos y nuevos, salvo la temporalidad. Pero la extinción de los derechos es por el no uso. O sea, hoy día tú le aplicas una carga al titular de un derecho para que este señor o esta señora, ¿cierto?, tenga que efectivamente darle un uso efectivo a las aguas. Ya, es decir, tener las obras construidas suficientes y aptas para darle una utilización al recurso. Entonces ya no es un derecho que está libre al albedrío de las personas, sino que es un derecho que tiene cargas. Y hoy día con las autorizaciones tú ya no puedes gestionar un sistema de cargas, ya no tienes esa posibilidad. Entonces esto va a quedar entregado a la administración que discrecionalmente va a otorgar estas autorizaciones, pero sin que no va a haber titulares a los cuales hacerle efectivo, ¿cierto?, estas sanciones que establece la nueva regulación de agua. Matías, uno podría mirar esto desde distintas perspectivas. Una, como decía eso hoy, que probablemente a mucha gente le hace sentido, si es que se hace todo el análisis, se determina entregar una autorización o un derecho, como correspondiera a una persona, para un uso determinado, bueno, probablemente de esta forma se va a evitar que la persona pudiera utilizarlo para otra cosa o eventualmente sacar un partido económico de un derecho que en el fondo se le está entregando para algo determinado, ¿cierto? ¿Cómo ven de esa dimensión por un lado? Y la otra, que tiene que ver con la certeza de lo que nos decían antes en el panel anterior, Jimena y José Luis, de, en el fondo, más allá de poder comercializarlo o no, el hecho de tener la seguridad
de que es suyo y que van a poder acceder a financiamiento, crédito, proyectos de largo plazo, por ejemplo, con la certeza de que van a seguir contando con esa autorización o derecho? A ver, hay que separar dos planos. Efectivamente, no es fácil explicar todas las capas que tiene lo que significa la administración del agua. El título se otorga bajo un entendimiento de que esa agua va a estar disponible, y aquí también se comete, en mi opinión, un error, porque se dice que las autorizaciones van a ser otorgadas sobre disponibilidad efectiva. La disponibilidad, si bien se calcula, se modela, pero esa disponibilidad cambia todos los días. Y bien lo explicaron en el panel anterior, de que la administración o la distribución del agua se hace día a día según la disponibilidad efectiva del agua. ¿Ya? Eso es sumamente importante, porque si que uno pretendiera de que se congela y hubiera un caudal nominal sobre un río, eso no es verdad. Y más aún, hoy día, después de la modificación del Código de Agua, habiendo usos prioritarios de consumo humano, preservación ecosistémica, es que después vienen recién los usos productivos. ¿Qué es lo relevante respecto a la posibilidad de transferir los derechos de agua? Y aquí quisiera hacerle una corrección a eso. Él mencionaba ese artículo de la Universidad de Osaka, Columbia y de la NASA, y la verdad es que en ese artículo dice uno de los 3 elementos para que exista mercado del agua en más de 59 países es que haya posibilidad de reasignar usos. Y lo que estamos diciendo acá es que eso se va a impedir. Literalmente, va a ser inconstitucional. Y salvo una excepción, y lo dice expresamente, y como veo que asiente con la cabeza Ezio que eso no es así, en el numeral 4 dice, excepcionalmente, mientras no se dicte normativa pertinente ordenada en la disposición transitoria anterior, o dentro del plazo de 3 años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, se aplicará la siguiente regla. Y el numeral primero permite la posibilidad que solo transferencia o entregas de agua motivadas por consumo humano se van a permitir. Entonces, hay que poder darle una respuesta efectiva a esos cientos de miles de agricultores que utilizan agua y que se transfieren en esos canales que mencionaba en el panel anterior. Eso no va a ser posible. Otro de los elementos, y es el título, digamos, también de esta conversación hoy día, es el uso de energía. Vemos que hay centrales de pasada en el Maipo, en el Maule, en muchas regiones, y el agua cumple 2 propósitos al menos. Uno, la generación, y esas pequeñas centrales suscriben acuerdos con las acciones de canalistas y de cierta manera transfieren o comercializan sobre esa agua. Eso no sería posible. Los efectos son muchísimos. Otro de ellos, que hoy día se avisora, es que existen más de 30 obras de riego que ha financiado el Estado, ha construido el Estado, y que debe traspasar junto con los derechos de agua. Y la pregunta es a todos esos canales, el Pencahue, el canal Laja de Guillín, el embalse Puclaro, ¿les van a poder transferir, aparte de las obras, los derechos de agua o las autorizaciones? Por mandato constitucional, eso va a estar prohibido. De acuerdo al artículo 1461, adolecerán de objeto ilícito aquellas cuestiones que están fuera del comercio y que sean objeto de alguna clase de transacción. Y eso claramente, en un momento como el que vive Chile y el mundo de seguridad alimentaria, parece, por lo bajo, digamos, algo extremadamente preocupante, y digamos que eso no es en ningún caso excluyente con la necesidad de avanzar en preservación ecosistémica, protección al medio ambiente y en primer lugar, asegurar el consumo humano. Y en este caso, a propósito de la generación o de otros usos productivos, Sebastián, ¿cómo lo ves? Porque lo decía José Luis, en el caso de las centrales hidroeléctricas estos acuerdos se hacen y por supuesto las empresas inviertan también en la medida que tengan un grado de certeza de que van a poder disponer de esa agua para transformarla en energía. Estamos hablando de grandes inversiones. ¿Qué hay de eso en el texto? No, es que yo quiero volver al 4 de septiembre para responder esa pregunta, porque se dice el 5 de septiembre la gente va a poder seguir captando su agua y va a haber un proceso de redistribución que no necesariamente tiene que manejarse de manera poco razonable. Pero el problema básicamente es que esas personas a partir del 5 de septiembre que tenían un derecho de propiedad y que hoy día tienen autorización de uso, que tiene varios apellidos, inapropiable, incomerciable, tiene que seguir tomando decisiones. Si no es un tema de una captación efectiva al día siguiente, un tema es la pregunta, ¿tecnifico o no tecnifico mi riego para mi campo para poder hacer más eficiente la gestión del agua?
construyo o no construyo las obras de riego que se describieron antes. Entonces, ese es el punto. El punto tiene que ver con que tal vez en 2 etapas, la pregunta es si las personas van a tomar decisiones o se van a frenar. Y yo tengo la preocupación de que cuando hay una frase que a mí me chocó un poco, que dice eso, que dice la propiedad es una forma de dar certeza, pero que anula la democracia. A mí obviamente que esa es una cosa que me complica en darle certeza a la gente de que efectivamente se embarque en procesos de largo plazo. Y yo básicamente me parece que lo que yo cuando leo el borrador de Constitución estoy como súper convencido de que la verdad es que ellos los constituyentes no valoraron el proceso que se hizo en la reforma al Código de Aguas. Porque no es que la propuesta constitucional complemente o complete la reforma, sino que definitivamente la hace inaplicable. Para mí, eso es bien relevante, porque cuando hablamos de, mira, todos los derechos de aprovechamiento de agua están otorgados a la gran mayoría, y por lo tanto el hecho de que sigan siendo indefinidos no permite gestión del agua. El nuevo Código de Agua expresamente permite las limitaciones de ejercicio por determinado catálogo de cosas que tiende a un uso sustentable, a satisfacer las necesidades básicas, no solamente para el delta de derechos por otorgar. Cuando se habla del cambio de uso, primero es importante, cuando uno tiene un derecho de aprovechamiento de agua o una concesión, no hace cualquier cosa, tiene un caudal determinado, hoy día tiene caudales mensuales aprobados, volúmenes anuales, puntos de captación en coordenadas UTM, y el nuevo Código de Aguas también agregó de que la autoridad no va a estar ciega a los cambios de uso. Hoy día hay un deber de informar los cambios de uso, y la autoridad, cuando esos cambios de uso pueden poner en peligro ciertos valores jurídicos más altos, puede interferir. Entonces, yo la verdad es que siento que la propuesta constitucional asume que no hicimos la pega en el nuevo Código de Agua, y creo que fue una pega que se hizo, y que para los tiempos que corren, el hecho de que en el Senado haya sido aprobada por unanimidad y que la Cámara de Diputados casi por unanimidad, es un trabajo que no podemos tirar por la borda. Y creo, cuando hablamos de autorizaciones de uso al día siguiente, cerrar los registros de propiedad de agua del conservador de bienes raíces, no permite esa gestión que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, pero tenemos que convivir también con la situación en que nos enfrentamos y dar certeza jurídica. Hubiera sido distinto eso quizá si es que, pensando en la certeza, se hubiera generado el cambio una vez ya teniendo la legislación, porque tal como usted decía, hay muchas cosas que todavía van a tener que definirse en la ley, y probablemente muchos de los temores que estamos comentando se van a disipar, quizá algunos fueron muy fundados, quizá algunos no, pero obviamente para las personas que están siendo afectadas, les quita la vida de alguna manera. Hubiera sido mejor dejar eso para después, aunque ya en realidad así quedó determinado, va a ser de inmediato el cambio de derecho a autorización. Sí, te entiendo. No diría por ningún motivo que les quita la vida. Precisamente pero lo ve, pero están angustiados, ya lo veíamos antes. Sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Sebastián, y en parte, ¿no? En la que no estoy de acuerdo con él es que yo sí creo que esta reforma constitucional, esta nueva constitución, avanza complementando lo que está en el nuevo Código de Agua. Esto yo lo veo así al menos, pero también quizás hay una cuestión prospectiva de mi parte, que es que entiendo que, o quiero, o creo que las modificaciones legales que hagamos van a probablemente ser una ampliación de algunas cuestiones que ya están en el Código de Agua, precisamente porque, a mi entender al menos, las modificaciones normativas generalmente deben hacerse tomando en cuenta aquellas cuestiones que ya existen y entonces ir mejorándolas. Y entonces lo veo así. Y no veo en la nueva Constitución un cambio radical en este sentido. Lo que no significa que va a ser todo igual, por supuesto que no va a ser todo igual, pero jamás va a ser del nivel de incertidumbre que parece plantearse en algunas de las cuestiones que hemos hablado hoy día. ¿Por qué? Voy a decir un tema puntual que hemos tenido además esta conversación en otras ocasiones y me parece interesante. La nueva Constitución establece que los derechos de agua son incomerciables, efectivamente. Ahora autorizaciones de uso. Las autorizaciones de uso son incomerciables. ¿Qué significa que sean incomerciables? ¿Significa que no pueden cambiar de una persona a otra? No, no significa eso. Significa, como decía Matías, como dice el Código Civil,
significa que hay objeto ilícito, perdón por ponerme tan abogado para esto, pero bueno, significa que hay objeto ilícito en la enajenación de esas autorizaciones de uso. Enajenación, o sea, no puedo sacarlas de mí y pasárselas a otra persona, esas autorizaciones de uso, mediante un acto privado de los que regula el Código Civil. Eso no se va a poder hacer. ¿Quiere decir que no va a poder cambiar de titular una autorización de uso de agua? No quiere decir eso. No se establece en la propia Constitución cómo se hace el cambio de titular. Eso lo tiene que establecer la ley. Lo que sí establece la Constitución es que existen esos cambios de titular. De hecho, Matías leyó el artículo correspondiente. Va a estar supeditado a ciertos requisitos en el periodo de transición, puede estar supeditado a otros tipos de requisitos cuando exista una norma específica que diga cómo se cambia de titular una autorización de uso de agua. ¿Es eso extraño para nuestra legislación? Para nada. Hay un montón de otras actividades en las cuales no existen derechos de aprovechamiento, sino que existen autorizaciones que yo traspaso de una persona a otra o cambio el titular. Les voy a decir una que pasa todos los días. Las patentes comerciales. Para una patente comercial de un negocio, si yo vendo un negocio y quiero traspasar la patente comercial no es un derecho, es una autorización para hacer una actividad comercial. Cuando le vendo mi negocio a otra persona, le tengo que traspasar esa patente y eso lo hago a través de una autorización municipal. Pasa lo mismo con las concesiones marítimas, pasa lo mismo con un montón de otras cosas que todos los días estamos transfiriendo, cambiando de titular en el mundo del derecho, en el mundo de los negocios. Incluso con cuestiones gigantescas. Las resoluciones de calificación ambiental. Una gran industria que se plantea para 50 años, una minera que se plantea para 50 años, requiere una resolución de calificación ambiental. No tiene un derecho de propiedad sobre esa resolución de calificación ambiental, más allá que quizás algunos colegas puedan discutir esto, pero yo diría que no tiene un derecho de propiedad y no está establecido así algo. ¿Puede traspasarla a alguien cuando traspasa el proyecto? Sí, lo hace, se hace todos los días. Entonces, efectivamente hay un momento, y en eso creo que Sebastián tiene razón, hay un momento en que se produce un cierto nivel de duda sobre cómo va a hacerse estos cambios de titular en las autorizaciones de uso. Pero de ninguna forma podemos creer que entonces ahora se niega para siempre la posibilidad de hacerlo. Se plantea a veces, y esto es lo que a mí me sorprende, ¿no? Es evidente que hay un cambio, pero se plantea a veces como si ese cambio significara una eliminación completa de las posibilidades que tiene quien tiene aguas, de usarlas, de disponer de ellas, de lo que sea. Y eso no creo que sea así. En el caso de los contratos tipo hipoteca, de las garantías en los bancos, tampoco sé cómo va a funcionar. Efectivamente, ahí hay un aspecto que tiene que, de alguna manera, regularse en la ley. De nuevo, pero depende de la ley. No es algo que no vaya a existir, o por lo menos en este minuto no podemos decir que no va a existir. Podemos tener esa discusión cuando estemos discutiendo la ley. Vale. Una pregunta muy breve, no recuerdo muy bien en el texto, ya con todos los cambios de ida y vuelta uno se pierde. ¿Estas autorizaciones van a tener un periodo firmemente establecido en el que no van a ser modificadas, Matías? No, dice... perdón. Respondo... Para terminar y vamos con Matías. La nueva Constitución dice que son autorizaciones de carácter temporal, pero no dice el tiempo específico. Ahí yo me imagino que va a regir los 30 años que dice el Código de Agua, mientras tanto al menos no tengamos una ley. Matías. Claro, quizás si se hubiera explicitado de una manera, podríamos de alguna forma abordar o dar un grado de certeza si es que esta autorización va a ser por un determinado tiempo y no que se puede quitar en cualquier momento. Matías. Sí, yo quisiera profundizar, porque uno podría decir, el tenor de la norma propuesta es clara, es súper clara, habla de cambios de la titularidad, no habla de enajenación. Habla que si el derecho a la autorización está en manos de Juan, mañana en manos de Pedro, ese cambio de autorización requiere autorización solo durante 3 años, va a estar permitido para el consumo humano. O sea, no hay, digamos, un concepto distinto que pudiera permitir. Y lo otro es el espíritu. Si uno ve con atención todas las sesiones que hubieron de la Comisión de Medio Ambiente, aquí lo que se plantea es terminar con el mercado del agua. ¿Y qué es lo que es el mercado del agua? Es la posibilidad que alguien que tiene un derecho de agua se lo transfiera a otro. Punto. Eso es. Porque luego la administración y gestión del agua está radicado en una mano pública, cada día con mayores atribuciones, y otra en manos, como lo hemos conversado hoy día, de las organizaciones de usuarios. Entonces, yo quiero que aquí
quede claridad, y esos precisamente los motivos de preocupación extremos, que si se priva de este derecho a poder transferir, a poder cambiar la titularidad, ya no como lo planteó Sebastián, que lo permite hoy día el Código Agua, y además sujeto a un deber de informar, y eventualmente la autoridad podrá hasta suspender el ejercicio de un derecho de aprovechamiento. Aquí eso claramente deja de existir. Y lo otro, y con esto quisiera terminar un punto que se mencionó hace un momento atrás, del efecto que se busca evitar que produzca el cambio de manos de un derecho de agua. La verdad es que cuando alguien es un regante o cuando es un usuario industrial, cuando la DGA otorga un derecho de agua o el día de mañana lo hiciera sobre una autorización, hace un cálculo de disponibilidad, de si esa agua está disponible o no. El efecto, si yo saco 1 litro por segundo del río Maipo, es indiferente si esa agua la saca un agricultor o lo saca un industrial. No hay ningún cambio, salvo que esa persona, esa actividad deba ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde se tienen que ver todos los impactos, y uno de ellos sobre el agua, por cierto, y sobre el ecosistema en general. Entonces, no hay que acá engañarse de que el cálculo y que el efecto posible que produzca el ejercicio de un derecho de aprovechamiento de agua, salvando situaciones de vegas, bofedales, cuestiones más complejas desde el punto de vista ambiental, en el gran universo que se maneja el agua en Chile, más del 75% del agua, eso claramente no existe. Tatiana, y aprovecho de agregar otra pregunta, poniéndolo en el escenario, que se aprobara el texto y que desde su entrada en vigencia ya no existan más estos derechos y se elimine del registro de aguas del conservador de bienes raíces. ¿Cómo podría esto procesarse en las asociaciones? ¿Podrían haber conflictos entre regantes si ya no van a haber títulos ni estas prorratas? ¿Se podría generar una conflictividad eventualmente o no? A ver, lo primero, y quiero, antes de contestarte esa pregunta, hacer distinguir dos cosas. O sea, aquí hay objeto ilícito en la enajenación de estos bienes que son incomerciables, de estas cosas que son incomerciables. Y aparte de eso, se hay 1464 y hay 1461 prohíbe todo acto que se ejerza o se realice sobre un contrato que esté prohibido por ley y cuyos actos estén prohibidos su enajenación. Entonces están todos los actos jurídicos están prohibidos de ejercerse cuando la autorización es incomerciable. La incomerciabilidad va a marcar a la ley. Entonces, cuando Ezio dice, no, es que la ley va a poder determinar y la ley va a ser amplia y va a tomar el código anterior, eso no es cierto, porque la incomerciabilidad va a marcar cómo se van a desarrollar estas autorizaciones. Y el ser incomerciable no es lo mismo que Ezio también decía, la patente comercial. La patente comercial no es una autorización para utilizar un bien público. La RCA tampoco. Y la RCA no se transfieren. Lo que se transfiere es el proyecto, que es muy distinto. Entonces yo creo que tenemos que ser más claros y más certeros con este tipo de cosas. Cuando estamos hablando de incomerciabilidad, estamos hablando que no se van a poder desarrollar actos jurídicos respecto de las autorizaciones. No se van a poder transferir, no se van a poder ceder, no se van a poder arrendar y tampoco se van a poder vender. Porque la venta es distinta a la enajenación y el arrendamiento es distinto. Pero ninguno de esos tres actos jurídicos se va a poder celebrar. No se va a poder celebrar ningún acto jurídico. El que se terminen los conservadores de bienes raíces, lo que te está justamente diciendo es que se termina la propiedad. Porque el conservador de bienes raíces lo que hace es registrar los derechos sobre los cuales tú tienes propiedad. Entonces aquí el espíritu del constituyente es quitar la propiedad. ¿Ya? Es decir, que esa autorización no ingresa al patrimonio de su titular. Y ese titular, por tanto, como no va a tener más que algo muy parecido a un permiso de circulación que no ingresa a su patrimonio, no va a poder transarlo, no va a poder transferirlo, porque es incomerciable. Y lo dice claramente. A ver, ¿qué es lo que yo creo, Bárbara? Que aquí se confundieron y querían hablar de que las aguas eran incomerciables, las aguas que ya eran incomerciables desde el Código de 1855, que es el Código Civil, y no los derechos, pero se confundieron y dijeron los derechos son incomerciables, por tanto las autorizaciones son incomerciables. Y con eso tú eliminas, matas el mercado. Entonces la norma que leía Matías, esto que en los 3 años se podrá transferir, eso es una norma que ya es inconstitucional. O sea, por sí misma pugna contra el texto expreso de la Constitución, porque la incomerciabilidad te marca todo este proceso en que tú no vas a poder ejercer ningún tipo de acto jurídico sobre esa autorización. Nada.
Entonces, si lo usas para plantar tomates y quieres plantar alcachofas, no lo vas a poder cambiar el uso, ni tampoco vas a poder transferírselo a una persona que lo necesite para el consumo humano, porque es incomerciable. Entonces, si hay una empresa sanitaria que requiere el agua y a ti como agricultor te va a pedir ceder esos derechos, tú como agricultor no vas a poder cederle esos derechos a la empresa sanitaria. No sé si me explico claro. ¿Eso? Sí, Bueno, por este es un favor. tema que, perdón, eso yo agrego, porque esto en alguna otra de mis entrevistas o conversaciones había surgido. Una sanitaria, o sea, por ejemplo, que quisiera, o para poder proveer el agua que se necesita para la población, si no le alcanzaron, no pudiera y tuviera que eventualmente estar en manos o tratar de conseguir otras autorizaciones de agua para poder cumplir con esa función, ¿podría? ¿Con qué? No puede, Bárbara, no puede Sí recurrir al puede, hay un, mercado y hay un no artículo que lo dice no expresamente. puede Lo que pasa es adquirir que derechos. si uno cree que un artículo de la Constitución puede ser inconstitucional, entonces claramente hay un problema grave de interpretación normativa. No puede haber un artículo inconstitucional en la propia Constitución. Son Eso incompatibles, es son totalmente incompatibles, son irrazonable. normas incompatibles. Son normas Podría ser que tú incompatibles veas con una el texto. Las incompatibilidad, yo normas no la veo transitorias y quiero explicar por qué. son incompatibles Sobre todo, con el texto permanente de la Constitución. Hay Vamos de uno, incompatibilidades, como dice, que se mantiene el registro de propiedad para algunos casos o que se pueden hipotecar las autorizaciones. Eso es incompatible con el texto fundamental. vamos de Hay una uno, incompatibilidad. porque además nos queda muy poquito tiempo, Sebastián, y volvemos con eso. dale, Sacha. No, pero yo creo que es una cosa que es muy importante, porque estamos hablando, aquí hay dos mundos tal vez, el mundo del saneamiento y el consumo humano, mundo que diría yo que a mi juicio está tratado en el Código de Aguas nuevo y me parece que de manera técnicamente mucho mejor, pero obviamente la Constitución también lo trata y lo releva a un plano muy importante, pero el tema, a mi modo de ver, es dónde quedan realmente la valoración de los usos productivos, saliendo un poquito del saneamiento y del agua potable. Me parece importante el que no tengamos la frase uso productivo, y en el artículo que se está discutiendo sobre esos acuerdos que pueden permanecer vigentes, se dice que sean aquellos destinados exclusivamente al consumo humano o al saneamiento. Entonces, la pregunta es qué pasa con los otros actos jurídicos. Es relevante porque si es que yo, contrario a Sensu, otorgo el punto de que ese acuerdo puede permanecer siendo válido, más allá de que advierto lo mismo que la Tatiana, la pregunta es, aquí hay millones de otros acuerdos que tienen por objeto lograr la generación de electricidad o otro tipo de acuerdos que también tienen caracteres temporales porque hay temporadas de riego, temporadas de no riego, y a mí es donde lo que yo realmente echo de menos, porque sí lo veo en el código que habla de una armonía entre la preservación del ecosistema y los usos productivos, es básicamente generar un manto de duda, al menos, de qué pasa con los otros usos y referirse genéricamente a los otros usos serán regulados por ley. Eso no es un descuido. Hoy día hay 400.000 derechos de aprovechamiento de agua para otros usos. El 80% de las exportaciones de Chile tienen que ver con el uso. Entonces, uno, creo yo, que no puede, a mi modo de ver, generar tranquilidad por la vía de omitir una realidad que sabemos que son los usos productivos, sabemos que es importante el saneamiento, sabemos que es importante el consumo humano, sabemos que es importante el derecho humano al agua, y eso está dicho no una sino varias veces y en buena hora, pero hay otra dimensión que está omitida en el texto constitucional, y es una realidad en Chile, el uso productivo. Y yo veo que se ve con sospecha o se dice después lo voy a regular para no pisar callo en esta vuelta. Y eso a mí me parece un grave error si queremos transitar de un modelo más armónico de gestión del agua. Eso, y vamos con Matías también. Sí, se da una paradoja bien curiosa en este panel, ¿no? Que probablemente soy yo el que ahora está defendiendo que ciertas cosas se pueden hacer con las autorizaciones de uso y es muy probable que después, si la Constitución se aprueba, seamos todos los que estemos haciendo lo mismo. Pero bueno, a ver, la incomerciabilidad, si se fijan, Matías dio un punto bien importante, que es la historia de la ley, o sea, la historia de la Constitución. Los artículos que estaban generando, o sea, que generan la incomerciabilidad, en un principio decían que las autorizaciones de uso eran incomerciables, intransferibles, intransmisibles. En el proceso de votaciones, idas y venidas entre el Pleno y la Comisión, se eliminó la intransferibilidad y la intransmisibilidad.
y se dejó solamente la incomerciabilidad, precisamente porque lo que quería el constituyente, que es concordante con las normas que han citado Tatiana y Matías, lo que quería el constituyente es que no existiera ese tráfico privado de las autorizaciones de uso. O sea, que si existía un cambio de titularidad, que yo creo que es necesario que exista, o sea, no solamente creo que es posible, sino que los cambios de titularidad son algo necesario para la existencia de las actividades que normalmente valoramos como sociedad. Para que se pueda hacer ese cambio de titularidad, se va a requerir de algún tipo de procedimiento que se lleve adelante en conformidad a la ley y en conjunto con la administración. O sea, no un acto privado, no un contrato en una notaría con un registro en el conservador, no, eso no, Código Civil, no, sino que un acto regulado por la ley correspondiente. No está prohibido de ninguna manera en la Constitución que exista un cambio de titularidad de los usos de agua. De las autorizaciones de uso. No hay prohibición de cambio de titularidad de las autorizaciones de uso. Hay prohibición de la comercialización de esas autorizaciones. Y eso se demuestra a través de que hay una norma en la propia Constitución que menciona un procedimiento mientras no haya ley. Y ese procedimiento, como ha dicho Sebastián, es un procedimiento que está basado en la necesidad de uso para humano o en la disponibilidad de agua, si no me equivoco, que dice también el artículo. Ya nos quedamos sin tiempo, pero nos vamos a pasar un poquito. Matías, redondeemos y agreguemos quizá una reflexión final de solo segundos, porque ya, como les decía, no nos queda nada de tiempo. Redondeemos la idea para cerrar y sí, después con la reflexión final. Yo creo que este es un punto neurálgico, o sea, porque claramente esto es un bloqueo del sistema completo. Acá estamos hablando de un país que vive, se te lo decía, más del 80% de las exportaciones están ligadas al agua, y la agricultura es el motor, del cual el 80% son pequeños y medianos agricultores. Y luego leer textual, la norma, el literal A de las normas transitorias. Y las normas transitorias, como son normas de transición, son inconstitucionales porque al final lo que están cambiando es el régimen, están diseñando una forma de transicionar desde la norma existente a la norma permanente de la Constitución, lo cual lo hace inconstitucional durante ese lapso de tiempo. ¿Y por qué? Y lo dice textual: solo previa autorización de la Dirección General de Agua o su sucesor jurídico se podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso de agua o actos jurídicos que impliquen que una persona distinta de la titular la ejerza, siempre que esté fundada la satisfacción del derecho humano al agua y el saneamiento y la disponibilidad efectiva del agua. Es decir, si es que, por ejemplo, tanto es así que una sanitaria hoy día va y no está asegurada la disponibilidad efectiva del agua, puesto que lo mencioné hace un momento atrás, es muy difícil de poder asegurarlo, va a estar impedida. Y eso está solamente radicada en ese tipo de uso. El resto de los usos productivos, que no están recogidos en la Constitución, en el texto constitucional, no va a estar permitido. Por lo tanto, el día de mañana esa ley que se propusiera en el Congreso sería inconstitucional, habría que modificar la Constitución, y sabemos con un quórum que requería de una amplia mayoría. Yo con esto cierro, Bárbara. Yo diría que aquí lo que está planteando este texto y que se manifiesta hoy día en esta conversación, seguridad alimentaria, la agricultura, la energía, significan un nivel de incertidumbre importantísimo, la imposibilidad de que haya tráfico jurídico. La discusión en la Constitución, en la comisión que propuso esta norma, era impedir que existiera mercado, y el mercado la posibilidad de transferir, más allá del título, si es oneroso o no es oneroso, si hay un comercio o no, cambio de titularidad. Y eso, francamente, el momento que es nuestro país, cuando los problemas sabemos que son otros. ¿Cuáles son? La protección del medio ambiente, el aseguramiento del consumo humano y la buena gestión del agua. Eso es lo que debería concentrar nuestra atención, y no, digamos, generar un impedimento absoluto a la transferencia. Y ojalá que estuviésemos todos equivocados, pero lamentablemente la norma, el tenor de la norma y además la discusión fue otra, lamentablemente. Te está levantando la mano Sebastián. Para cerrar, solo unos segundos. Un segundo. Lo que quiero decir es que siempre la palabra certeza jurídica pareciera ser alguien muy conservador que no quiere cambiar nada y por lo tanto no innovemos. Lo que estamos diciendo acá
es que se hizo la pega. La reforma al Código de Agua establece muchas nuevas instituciones y tenemos que dejarla actuar. Permite una mejor balance entre los distintos usos que hemos discutido, y mi visión al menos es que la propuesta constitucional no es un complemento del Código de Agua nuevo, es una modificación copernicana del Código de Agua que nos acabamos de proponer como país, votando unánimemente en el Senado de Chile y con amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no es dejar todo igual a lo que generó tal vez la contingencia social, es dejar actuar a un instrumento moderno que creo que está bien redactado, que fue objeto de discusión profunda, que no dejó a ninguno de los extremos contento, lo cual habla bien de ese acuerdo político que nos dimos. Para cerrar, Ezio, segundos finales. Para cerrar, le voy a ceder la palabra a Tatiana, que la ha pedido hace rato y no ha podido hablar. Así que, Tatiana, dale. No, pues igual iba a dar la palabra de todas maneras a Tatiana. Perdón, pensé que no quedaba tiempo. Pero dale, Tatiana. No. No, Ezio, te toca a ti. Bueno, perfecto. Mira, yo creo que hay ciertas discusiones jurídicas que tienen algún nivel de detalle en el cual podemos estar en desacuerdo, y esa es una línea de esta conversación y una línea importante de esta conversación. Y otra línea importante de esta conversación es el sentido social o el sentido que tiene en términos de nuestra relación con la naturaleza la propuesta de nueva constitución. Y creo que ese sentido de relación con la naturaleza y de relación entre nosotros también, porque a través del agua generamos muchas de nuestras actividades, es una relación, es un sentido que es muy correcto, es un sentido que busca proteger nuestra vida, nuestra integridad, proteger a la naturaleza, proteger a las generaciones futuras y mantener los usos productivos del agua dentro de los límites de lo posible naturalmente. Proteger los cauces, generar productividad, pero que eso no signifique que el día de mañana nos vamos a quedar sin ríos, nos vamos a quedar sin posibilidades de producir. En ese sentido, creo que la nueva Constitución es un completo avance en materia de aguas, más allá de que tengamos que hacer una discusión posterior respecto de cómo vamos a regular algunos de las cuestiones que se han hablado acá, que por supuesto tienen que ser reguladas de manera adecuada y tienen que hacerse a través de la ley, lo que, de nuevo, para mí, con una primera constitución democrática para Chile, es una buena noticia también, que lo regulemos a través de la ley. Gracias. Ahora sí, para cerrar finalmente, Tatiana. Bueno, muchas gracias. Bueno, señalar que yo coincido en que es importante hacerse cargo del agua, que la nueva Constitución tendría que haber dicho cosas respecto al agua, pero sin embargo creo que estamos llevando la discusión a un plano errado. Hablar de incomerciabilidad es hablar de que no hay propiedad. Si no hay propiedad, yo no puedo transferir algo que no es mío. Es así de básico. Entonces, cuando se habla aquí de que se pueden transferir sin que yo tenga la propiedad sobre esa autorización, es imposible hacerlo, es una negación, es absolutamente una negación. Yo no entiendo por qué se llevó esta discusión constitucional a establecer de que los usuarios del agua no pudiesen tener derechos limitados, derechos restringidos, derechos temporales, derechos con causal extinción, derechos con causal de caducidad, con deberes sobre la naturaleza, con deberes sobre la misma agua. Esa es la discusión que se debió haber dado para el siglo XXI. Pero estamos en una discusión retrógrada que tiene que ver con la propiedad, que la propiedad es como que hiciera daño, la propiedad no necesariamente hace daño. Necesitamos que funcione el mercado del derecho de aprovechamiento de aguas regulado, para que puedan tener cabida todos los usos productivos y no productivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana, Ezio, Matías y Sebastián, por haber conversado. Estuvo demasiado interesante la conversación, lástima que ya nos quedamos sin tiempo. Pues muchas gracias a todos ustedes. Bueno, así también ya damos por finalizada esta actividad. A nombre de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, APEMEC, les doy las gracias, por supuesto, a todos nuestros panelistas y a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Muchas gracias y todos que tengan un muy buen día.